Porque el Sí, romano pontífice efectivamente hace una valoración, pero de su posición personal con respecto a un tema que es muy controversial para la iglesia y para la sociedad, que es el tema de la unión de personas del mismo sexo. Y estamos, o sea, yo estoy quería conversar con ustedes, bueno, ¿qué, qué valoración hacen ustedes en la propia iglesia acerca de lo que dijo el Papa? bueno, primero tenemos que contextualizar, ¿verdad? Porque comienzo luego abriendo el paraguas por decir que son declaraciones que incluso no son declaraciones personales del Papa, porque están mal interpretadas, sacadas del contexto. Y además vamos a ir mirando un poquitito algunas de las cositas que aparecen aquí, ¿verdad? Porque este es un documental, ¿verdad? Que aparece ahí en este documental Francesco. Pero apenas hoy, incluso 21 de octubre, ¿verdad? Que fue ya incluso denominado ya ahí para la cuestión del Oscar y todo, pero por la sensación y el furor que está causando, ¿verdad? Pero este yo les puedo decir ya directamente que es casi como un escándalo enseguida, ¿verdad? Pero yo les digo que es más bien inventado, ¿verdad? Porque recoge más bien frases que utiliza el Papa, pero a lo largo de sus múltiples actividades, ¿verdad? Que él va realizando de aquí para allá, como siempre. Incluso no es la única, porque hay otras varias, ¿verdad? Que son sacadas del contexto. Este es el problema en realidad. Y entonces vamos a entrar un poquitito en la cuestión de lo que dice el Papa allí. En realidad no dijo eso así que directamente él quiere que exista ya la cuestión a nivel civil, que se puedan casar porque necesitan de una familia. Entonces nosotros tenemos que mirar un poco el antecedente. El año pasado, esto tenemos que leer un poquitito desde fuentes importantes que vienen incluso de los que están al lado del Papa y de los que dicen qué es lo que él piensa, ¿verdad? Porque tampoco es un pensamiento personal, ni de la iglesia absolutamente, porque nosotros sabemos, ¿verdad? O sea, lo que significa un documento y la posición de la iglesia. No es que la iglesia viene un güey corneta, por decir así, sea el que sea, cambia y dice, bueno, desde hoy comenzamos. No, esto es una tradición, ¿verdad? Que se viene manejando siglos y siglos. Y entonces, cualquier posición, nosotros sabemos que se necesita siempre de un pensamiento y es largo, ¿verdad? Las cosas de la iglesia, las cosas de la corte, muchas veces necesitan siglos y siglos en el repensamiento, ¿verdad? Ante la situación. Entonces, el contexto es más bien aquello que conocemos de ese periodista que el año pasado le había preguntado al Papa, así a quemarropa, por decir, esas preguntas que siempre se hacen porque él se expone también a eso, ¿verdad? Y decía, ¿por qué ciertos padres expulsan, dice, expulsan de sus hogares a sus hijos homosexuales? Ese es el contexto real que nosotros tenemos, ¿verdad? No es que ahora el Papa agarró el micrófono y comenzó a decir, desde hoy nosotros decimos esto, aquello, o esta es mi posición personal, etcétera. No, en el contexto, aquí este periodista, ¿verdad?, le preguntó, Papa, ¿qué podemos hacer con esta situación? Porque hay ciertos padres que le expulsan a sus hijos que son homosexuales o que tienen esta tendencia. Yo personalmente les puedo decir, como sacerdote, recibo a muchos padres, incluso jóvenes, que tienen esta tendencia. Y bueno, y vienen y dicen, y bueno, ¿qué puedo hacer? Algunos padres vienen desesperados, ¿verdad? Se encuentran ante esta situación y dicen, padre, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a tratar? Lo mismo que le hace este periodista esta pregunta, le voy a expulsar de mi casa, no quiero saber esto. Le voy a llevar entre mujeres que pruebe a ver, que es macho. No. El Papa lo único entonces que respondió en esa oportunidad, ¿verdad? Porque es un documental editado. Y yo y vos y cualquiera que está en la cuestión de la televisión, del cine, de estas cuestiones de las comunicaciones sociales, sabemos muy bien cómo se puede hacer una edición, ¿verdad? Entonces, el Papa lo que respondió decía, los homosexuales tienen derecho a estar en una familia, a estar en una familia, son hijos de Dios. En ningún momento él entonces dice, necesitan y tienen que tener una familia y tienen que casarse y tienen que hacer el matrimonio, que esto, aquello, porque eso ya estamos entrando en un tema que ni él puede cambiar de un plumazo, por decir así, por ser el Papa, ¿verdad? O sea, por eso que hay que entender muy bien dentro de qué contexto se está hablando, ¿verdad?
Claro, ahí ¿no? yo quiero plantearte una cuestión, mi querido Víctor. Yo coincido 100% con la exposición que vos estás haciendo, porque yo escuché con mucho detenimiento la reflexión del Papa y además conozco la posición de Jorge Bergoglio como arzobispo de Buenos Aires y no hubo variación en su posición. Es decir, esa es una primera cuestión. Ahora, y aquí viene el penal que te quiero tirar, si me permitís, pero compartiendo totalmente lo que acabas de señalar, porque yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que yo creo, mi querido Víctor, pero esta es una interpretación totalmente especulativa, obviamente, que la edición la hizo el propio Papa para que justamente haya como una posición políticamente agradable, digamos, en sociedades que están cada vez más distanciadas de la posición doctrinaria de la Iglesia sobre el tema.